que sería la planificación temporal. Vamos a las grabaciones todavía no se lo he podido pasar porque la estaba ubicando, ¿ya? Y ya las encontré, las grabaciones que tenemos pendientes. Se las voy a pasar después que tengamos la clase, ¿ya? Veamos. Como no lo subí el mismo día, descargué otra y cuando quise subir en otro Wi-Fi no me daba el, el permiso, así que no lo puedo subir por eso. Así que ahora lo estoy descargando acá localmente y ahí lo voy a subir hoy día. Veamos. Vamos a iniciar la grabación y vamos a compartir pantalla. Vamos. Estaba buscando. Está. Ya vamos a hablar. El examen lo vamos a dar este sábado y este domingo. Se lo voy a poner para que lo den en línea ya. El examen. Vamos a hacer una parte que va a ser grupal. Y el domingo voy a habilitar el examen teórico que va a estar también ahí en línea. La parte grupal lo van a hacer entre todos ustedes. Es un tema de hacer un diagrama UML y hacer algunas métricas de lo que hemos hecho. Entonces, utilizando los métodos que hemos realizado, van a ser para una determinada empresa. Y ahí van a poder calcular las métricas con los métodos que hemos utilizado en clase, ¿no? Después de eso, vamos a tener un examen teórico que va a ser otra parte del examen, la otra mitad, y ese examen teórico va a ser individual, ¿ya? En línea. Se lo voy a habilitar. Van a tener un determinado tiempo donde van a responder las preguntas que les salen en la web. Durante todo el día, dependiendo de ustedes, van a tener todo el día para responder. Ustedes ven si lo hacen en la mañana, en la tarde, en la noche, pues, van a tener todo el día. ¿Hay alguien que tiene su micrófono abierto? Y está viendo la noticia. A ver, veamos. Estábamos hablando de que hoy día vamos a avanzar planificación temporal. Ese es otro tema que tenemos acá. Y ese es nuestro penúltimo tema, que eso ya no entra a este examen, es al siguiente. Y luego vamos a terminar con nuestro último tema, que va a ser riesgo, estimación, riesgo y planificación temporal. Va a estar en nuestra segunda evaluación y vamos a tener nuestro proyecto, la revisión de nuestro proyecto final, ¿no? Veamos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de planificación de un proyecto? Cuando hablamos de planificación de un proyecto, cuando nosotros gestión de procesos, si se recuerdan, dijimos que teníamos las 4P, ¿no? Que teníamos las personas, los productos, el proceso y el proyecto. El proyecto era la aplicación de un proceso para un determinado desarrollo, ¿no? Entonces sería un proyecto de desarrollo. Entonces, cuando hablamos de proyecto de desarrollo, vamos a gestionar. Dentro del proyecto tenemos etapas, tenemos actividades, tenemos personal, tenemos recursos,
Y todo eso hay que gestionarlo. Entonces, para eso se planifica, ¿ya? Y ese plan es el cómo vamos a enfrentar el desarrollo de un determinado software para un proyecto determinado. Aunque también cuando hablamos de proyectos, hablamos de cualquier tipo de proyecto. Seguramente ustedes en evaluación de proyectos han visto el tema. Entonces, tenemos nosotros siempre un punto de partida, que es una situación inicial, y tenemos como objetivo final del proyecto algo que alcanzar. En este caso, la construcción y puesta a punto del producto, ¿no? Tendríamos restricciones como, por ejemplo, el tiempo, la tecnología que vamos a utilizar, la cantidad de personal con la que disponemos, los recursos, eh, el tipo de software en el que tiene el tipo de hardware donde tiene que correr nuestro software. Entonces, todo eso eh, va a ser parte de la definición del problema que tenemos que solucionar y resolver con nuestro proyecto, ¿no? Entonces, una vez nosotros evaluamos qué es lo que queremos alcanzar, el ámbito del proyecto, vamos a identificar, ¿no?, quiénes son nuestros clientes y ser responsable. Vamos a analizar los requerimientos que tienen los usuarios. Vamos a realizar algunos prototipos para poder llegar a entender cuáles son nuestros objetivos o hasta dónde queremos llegar, ¿no?, en el proyecto que vamos a desarrollar. Entonces, todo proyecto tiene metas y tiene sus objetivos. Em, estos, estas metas, estos objetivos, nosotros los podemos, de acuerdo al proceso que se va a trabajar. Por ejemplo, si fuera un Scrum, no es lo mismo que trabajar con XP o trabajar con otro tipo de metodología de desarrollo o proceso de desarrollo, eh, porque eso va a, este, a revelar, digamos, que tenemos diferentes tareas y esas tareas las vamos a descomponer siempre de lo más general a lo más particular, y esas tareas se descomponen en lo que se conoce como un árbol de tareas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si tuviéramos que desarrollar un proyecto con cascada, ¿ya?, y el proyecto es de la parte contable, nosotros, como es cascada, nuestro primer paso sería especificar las necesidades, como observamos acá, analizar la contabilidad, diseñar la aplicación, codificar y realizar pruebas. Pero cuando hablamos de especificar las necesidades, esto va a tener otras subtareas, porque esta tarea es demasiado general, ¿no? O lo que conocemos nosotros como épica, demasiado general. No es algo que se va a realizar, sino que es simplemente un grupo, ¿no? Dentro de esta especificación de necesidades vamos a tener otra. Por ejemplo, estudiar la situación actual, identificar las nuevas características, ¿no? Y obviamente que para identificar la situación actual vamos a tener que entrevistar a las personas. Entonces, que estas tareas todavía se pueden descomponer en otras subtareas. Vamos a tener niveles y niveles dentro de un proyecto hasta identificar las tareas que se van a realizar. Por ejemplo, para estudiar el sistema actual, nosotros vamos a analizar primero la entrevista con alguien que tenga conocimiento de cómo trabaja la empresa, ¿no?, que tenga conocimiento del inventario de hardware y de software que tienen. Entonces vamos a ver cuál es la situación con la que se está trabajando en este momento, y así podemos identificar cuáles son las necesidades reales del cliente y cuáles son los puntos más urgentes, ¿no? Entonces ahí, en esa parte de estudio, del levantamiento de requisitos,
vamos a tener diferentes tareas, ¿no? No es solamente esto. Igual en la parte de analizar la contabilidad, vamos a estudiar los procesos, vamos a estudiar los datos para poder diseñar e implementar el, el, el sistema o el proyecto. Entonces acá me dice diseñar la base de datos y diseñar los programas, codificar, crear esquemas, codificación de programas, pruebas unitarias y las pruebas del sistema. Entonces, si nos fijamos acá, hemos ido descomponiendo de arriba hacia abajo. Estas que tenemos acá como últimas se llaman tareas hojas, ¿ya? Y las tareas hojas son las que se van a ejecutar generalmente dentro de lo que es una WBS, que es un árbol de tareas. Estas simplemente son de agrupación. Y estas se tienen que enumerar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Por eso acá el del proyecto es 0, el de la izquierda es 1, el, los de abajo son 1.1, 1.2. Después comenzamos hacia la derecha el 2, 2.1, 2.2 y así sucesivamente. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Esa es la forma de numerar. Una vez nosotros tenemos nuestro árbol de tarea, esto nos va a generar una lista de tareas. ¿Ok? Entonces, esa lista de tareas ya van a estar enumeradas, por ejemplo, la tarea 0, la tarea 1, dentro de la tarea 1, la tarea 1.1 y así sucesivamente tenemos la lista de tareas ya numerada. Obviamente que las tareas van a ser muchas más. Aquí simplemente estamos dando un ejemplo para un proyecto específico, ¿no? Y solamente una pequeña parte. Una vez tengamos nuestra lista de tareas, nosotros tenemos que ver qué es lo que hace cada tarea que es hoja, ¿no? O sea, que es la última de las que se va a ejecutar. Porque las tareas que son las hojas son las que se van a realizar, como hemos dicho. Y cada tarea hoja podemos nosotros desarrollar una ficha de tarea. Por ejemplo, la tarea número 3.1 es el diseño de la base de datos. Podemos decir qué realmente es lo que va a hacer esa tarea. Aquí se diseña la base de datos partiendo del modelo de identidad-relación, etcétera, etcétera, ¿no? Y se puede realizar una estimación de esa tarea en tiempo, que sería el esfuerzo. Ya hemos visto nosotros cómo se realiza el cálculo del esfuerzo. Podemos realizar una estimación ya sea de manera empírica o por experiencia de profesionales de esa tarea en específico. Y con esa estimación ya sabemos cuánto más o menos vamos a tardar. Lo siguiente que deberíamos identificar es los entregables, ¿no? ¿Qué vamos a tener como resultado de esta tarea hoja? En este caso me dice que son 2 semanas y que el resultado va a ser la estructura de implementación. Esos pequeños entregables me van a hacer un entregable general dentro de lo que es el grupo de tareas y eso ya se puede evaluar, se puede hacer seguimiento por medio de, de alguna medida de control de calidad y entonces podemos ver si estamos yendo bien o tenemos que rehacer el trabajo, ¿no? Entonces, la idea es planificar e identificar qué es lo que tenemos que hacer, cuánto tiempo vamos a tardar, qué recursos vamos a necesitar, porque no solamente esto, también qué recursos, cuántas personas van a trabajar, que van a utilizar tantos equipos, ambiente de espacio, digamos, dentro de la empresa, porque a veces no son equipos, sino que a veces son tareas donde se va a ver una reunión, necesitamos una pizarra, necesitamos impresiones, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas es la que se identifica, ¿no? Una vez se descomponen las tareas de, de manera eh, específica y se identifica qué es lo que va a hacer cada una,
tenemos que ver cuál es la secuencia. El otro día exponían sus compañeros dentro de lo que era el PMBOK, decían que tenían que ver cuál es la secuencia de las tareas, ¿no? Cómo van a ir siguiendo las tareas. Obviamente, van a haber tareas que se hacen de forma paralela, hay tareas que empiezan cuando otras empiezan, hay tareas que terminan al mismo tiempo para poder concluir en el siguiente paso. Entonces, o sea que la siguiente tarea va a esperar a que termine cierta cantidad de tareas y recién va a empezar. Eso determina, digamos, la secuencia de las tareas. Como decimos también acá, como decimos, tenemos que asignar recursos humanos, ¿no? Materiales. Teníamos que resolver conflictos en cuanto a criterios, a recursos, a costos y demás, a tiempo. Esto va a derivar en un calendario del proyecto, que es el que estamos estudiando de cómo se realiza el cálculo, la planificación temporal, ¿no? Con esto podemos establecer los costos y la documentación del proyecto. Bueno, entonces, cuando hablamos de un proyecto debemos hablar de la preparación no solamente de las tareas normales que tienen que ver con el desarrollo del software, sino también de la infraestructura, ¿no? Necesaria. La forma en que va a trabajar el equipo, ¿no? El conocimiento de los estándares y definir bien las responsabilidades de cada miembro del equipo para que se pueda llegar a buen término. Tenemos una fase productiva donde vamos a llevar a término cada una de las tareas con tiempos y vamos a hacer control del avance, tomar medidas de rendimiento, tenemos que mantener reuniones periódicas para poder ir informándonos de cómo va el avance. En caso de haber desviaciones, hay que tomar acciones, ¿no? Y dentro de esas acciones es lo que tenemos que ver en cuestión de riesgo, ¿no? ¿Cómo podemos corregir eso cada vez que tengamos una eventualidad? Porque la cuestión de los riesgos es el análisis de qué vamos a realizar en las eventualidades, que ese va a ser nuestro siguiente tema. Coordinamos las tareas y motivamos al equipo, ¿no? Cuando se concluye el proyecto, se entrega el producto definitivamente, ¿no? Se hace un inventario de todo lo que se hizo. Si hubo alguna desviación, se mide las desviaciones, las causas y las acciones que se deben tomar a futuro, ¿no? Se realiza documentación del proyecto y también, como ya no hay que desarrollar, se disuelve el equipo de desarrollo del proyecto, ¿no? Siempre tenemos como objetivo que tenemos que definir bien qué es lo que vamos a entregar a los clientes externos y a los clientes internos, ¿no? Porque hay entregables que van a ser para nuestros clientes y otros entregables que van a ser para el equipo de proyecto. Y eso debe estar claro dentro de los objetivos y dentro de la gestión del proyecto, ¿no? Entonces, entre los objetivos más usuales tenemos descripción breve del sistema propuesto, propuesta de organización del equipo, estudio de los costos, que va a contener un determinado proyecto y su planificación, estudio de los beneficios que va a producir el sistema, eh, capturas de requisitos, análisis del sistema, especificación de requisitos, descripción del sistema, requisitos de datos, requisitos de telecomunicaciones, los requisitos de hardware, el plan de pruebas de integración, cómo va a estar eh, realizado, la descripción detallada del sistema, programas, módulos reutilizables, ficheros, carga de sistema, todo eso son entregables que vamos a tener como resultado de tareas y de grupos de tareas. Y tenemos más entregables, ¿no? Aquí está un listado largo de los entregables, no vamos a mirar todos, pero por ejemplo tenemos resultados de pruebas unitarias, de pruebas de cada programa. Al finalizar, tenemos que
medir lo que estamos realizando. Tenemos que tratar de que las tareas sean tan independientes como sea posible, o sea, evitar de que todo se haga lineal, una tarea después de otra y esa tarea después de otra. O sea, poder realizar tareas en paralelo. Hay que ver cuáles se pueden hacer en paralelo. Esto con el fin de que nuestros tiempos de entrega sean cumplidos, porque generalmente cuando comenzamos a planificar tendemos a decir, esta tarea va primero, esta va después, esta así, y como son secuenciales, hacen que no se puedan empezar hasta que se termine la anterior y eso puede llevar, digamos, a que tardemos más tiempo de lo necesario dentro de lo que es el desarrollo del proyecto. Entonces, tratar de que las tareas sean lo más independientes posible, aunque, por supuesto, hay tareas que dependen de otras y sí o sí, ¿no? Y otras que sí se pueden hacer en paralelo. Tener en cuenta la comunicación entre las personas del equipo, analizar si el código que se puede reutilizar y cuando tenemos un proyecto siempre vamos a realizar las mismas tareas, ¿no? Analizar la viabilidad, por ejemplo, analizar si el sistema propuesto es el que necesita la empresa, escribir una descripción, definir y documentar posibles sistemas, analizar costos similares, estimar el tamaño del sistema para poder planificar correctamente, definir los beneficios del sistema para la empresa. Eso es parte de la viabilidad, ¿no? Porque, ¿cuál es la importancia de la viabilidad? Porque a veces el cliente nos está pidiendo algo que va a llevar más tiempo de lo que él pide, ¿ya? Por más de que se trabaje en paralelo, por más de que tenga más personas, va a llevar más tiempo de lo que él nos está dando como plazo para entregarle el proyecto. Una, tenemos, todo proyecto nuevo tiene su riesgo de que algo en el camino falle, ¿no? Y no funcione correctamente. Entonces, eso habría que volver a realizarlo. Ese riesgo de que los costos aumenten o disminuyan, tenemos que ver si el cliente está de acuerdo o no para ver la viabilidad de, de finalizar el proyecto. Tenemos que, además, que ver si realmente el proyecto que me está pidiendo el cliente lo necesita realmente, ¿no? Cuán urgente es, porque a veces el cliente puede decir, esto yo lo necesito, pero ha venido funcionando sin ese sistema bastante tiempo o sin ese software bastante tiempo. Y cuando nosotros lo implementemos, tal vez el tiempo de trabajo no reduzca demasiado y los beneficios no se vean. Entonces hay que evaluar si realmente lo va a beneficiar o si no lo va a beneficiar. Si es una empresa pequeña, por ejemplo, y estamos creándole un sistema muy grande, puede aumentarle los costos en cuanto a mantenimiento de equipos, a personal que tiene que contratar, y entonces los costos se le pueden elevar, en lugar de ayudarlo, lo podemos perjudicar. En cambio, hay otros proyectos donde la empresa ya está en un buen tamaño y se vuelven más lentos los procesos de acceso a la información, a reportes, no se pueden tomar decisiones rápidas. Entonces, ahí cuando hacemos ese tipo de estudio, va a ser más factible colocar nuestro software y que sea de utilidad para el cliente. No se olviden que el objetivo es que ustedes ganen como desarrolladores, como empresa desarrolladora, pero también el cliente gane como empresa, el software lo ayude a crecer y esto es un ganar-ganar, ¿no? Que ambos ganen. Entonces, cuando hablamos del estudio de viabilidad, significa que no todos los proyectos en realidad son factibles, hay que hacer un estudio. En cuanto a los proyectos y a la dirección de proyectos, esto ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Según la historia. A mediados de los 70, la dirección de proyecto, por ejemplo, era el 20% de lo que era
el desarrollo en sí de un proyecto completo, la definición del sistema era muy pobre. Generalmente se utilizaba un 5% entre definición y diseño del sistema. Lo que sí se hacía más énfasis era en el desarrollo, ¿no? El 46% más o menos del tiempo se utilizaba en el desarrollo, y la integración del sistema, que era la puesta en marcha, era mucho más todavía que la dirección, que la definición del sistema y demás, porque llevaba más tiempo ir corrigiendo los errores que no se habían analizado en la parte de la definición del sistema, ¿no? Y en el diseño del sistema. Entonces, esa era la distribución del trabajo más o menos en los años 70. Esta distribución de trabajo ha ido cambiando. Esto me sirve, cuando yo estoy planificando, me sirve para tomar en cuenta dónde puedo enfocar más tiempo y dónde puedo disminuir el tiempo, ¿no? En cuanto a los años 80, la dirección de proyecto ha tenido un 19% dentro del desarrollo de tiempo de desarrollo de software. La definición del sistema aumentó al 14, al 13, el diseño del sistema. Esto hizo que se disminuya el tiempo de producción y además el tiempo que se invertía y los costos que se invertían en cuanto a la integración del sistema. ¿Por qué? Porque se redujo lo que eran los errores, ¿no?, que se podían cometer, ya que se definían de mejor manera los requisitos y el diseño del sistema antes de comenzar el desarrollo. Me fui a otro lado, pero vamos un ratito. Ahí está. Ok. Estábamos acá. Entonces, como decíamos, y así fue aumentando. Si se fijan en la definición del sistema, se fue aumentando, y como fue aumentando la definición del sistema, en cuanto a la integración del sistema en la fase de mantenimiento fue disminuyendo, también la puesta en marcha de código, miren, en este caso fue disminuyendo hasta un 25, ¿no? ¿Ok? Entonces, después de esto se ha ido también siguiendo ese tema, donde nosotros hacemos más énfasis a la parte de definición de los requisitos, y el diseño y en la producción se puede poner a punto muy rápido, ¿no? Por eso también se van a dar cuenta que algunas metodologías ponen las pruebas unitarias como guía para ir viendo si es que se está alcanzando o no el desarrollo. Veamos, acá la HP trabajaba con esta distribución de tiempo. Por ejemplo, en cuanto a la dirección de proyecto, él tenía un 9%, definición del sistema un 20%, el análisis y diseño un 2%, la producción del sistema un 19%, la integración del sistema para la puesta a punto de producción, el aseguramiento de calidad tenía el 8%, los manuales un 7% y el soporte un 5%. ¿Sí? Esa es la forma en que trabajaba la HP en sus proyectos. Bueno, cada metodología, además de eso, me da pauta. Si ustedes se fijan en las metodologías, analizan el concepto los conceptos de la metodología le da pauta, ¿no? En este periodo debería invertir más o menos esto, ¿no? Entonces ahí yo tengo una idea de cómo ir planificando también. También el modelo de proceso también me dice más o menos cuáles serían las tareas y la descomposición de mi proyecto. Las tareas se pueden secuenciar, como dijimos, con fin a comienzo, o sea, termina una tarea, comienza otra, comienzo a comienzo, ambas tareas comienzan al mismo tiempo, fin a fin, ambas tareas terminan al mismo tiempo, o sea, termina una y también la otra, ¿no? En otras palabras, no puede finalizar si la otra no finalizó. Y terminan juntas. Y de comienzo a fin, ¿no? De comienzo a fin, ¿no? Que no, la tarea B no puede finalizar hasta que no comience la tarea A.
esta tarea B tiene que finalizar simplemente cuando comience A. Ok, entonces esas serían las opciones que tenemos para realizar. La que generalmente se tiende a hacer es más fin al comienzo, pero también podríamos tener tareas comienzo a comienzo que van a comenzar al mismo tiempo, van a terminar al mismo tiempo. Son las más utilizadas, ¿no? Dentro de lo que es la planificación temporal, nosotros tenemos que ver los diagramas de PER y diagrama de Gantt, que serían en realidad ya la descomposición de los proyectos me va a conllevar a hacer mi diagrama de Gantt, porque voy a tener mi lista de tareas y voy a poder hacer mi diagrama de Gantt y mi diagrama de PER. El diagrama de PER se utilizan dos metodologías para poder realizarlo, ¿no? Mediante un diagrama de red. Y el diagrama de Gantt es una lista de las tareas, pero con tiempo, ¿no? Entonces, por acá solamente tenemos el diagrama de PER. Un momentito, vamos a buscar un diagrama de Gantt para mostrárselo. Creo que tenía por acá un diagrama de Gantt hecho. Vamos a ver. Aquí en un proyecto determinado. Vamos a buscar Project. Acá vamos a ver si aquí lo tenemos. No, vamos a buscar acá en 2025. Vamos a buscar Project. No me acuerdo cuál es la extensión del Project. Vamos a abrir el Project. Ahí debe estar. Los últimos utilizados. Vamos a buscar Project. Proyecto. Aquí tenemos. Abrir. Abrir. No hay proyectos recientes. A ver. Aquí tengo proyectos. Vamos a abrir a ver si este tiene algo. Ya. Vamos a abrir otro. Archivo. Abrir. Teníamos otros proyectos por acá. MPP. Ya se llama MPP. Entonces, eh, proyecto sin título. Proyecto sin título. Aquí está. Documentos. En mi documento. Vamos a ver acá en el software. Voy a buscarlo. Deme un segundito. Entonces, acá en la unidad D, vamos a buscar en la unidad D, dentro de documentos, MPP. Y yo tengo que tener acá algún proyecto desarrollado. Asterisco.mpp. Está. Aquí está. Aquí vamos a ver. Bien. Por ejemplo, acá tenemos de un sistema para un hotel que se llama Pause Paradise. Tenemos el sistema de reserva. Ahí tenemos que seleccionar el proveedor. Tenemos elaborar requerimientos, definir criterios, evaluar propuestas, adjudicar, firmar contrato, implementar. Por ejemplo, este proyecto está elaborado de forma así general, ¿no? Si nosotros quisiéramos seguir una planificación temporal
aplicando, porque este es simplemente para adquisición, fíjense, una parte se va a comprar, porque todo lo que nosotros planificamos en un proyecto, no todo lo vamos a desarrollar, hay partes que nosotros vamos a implementar, hay otra parte que vamos a comprar, vamos a coordinar. Entonces, esas tareas también se toman en cuenta dentro de un proyecto. Y hay tareas que son paralelas, fíjense acá, tenemos, estas tareas son paralelas, estas acá se realizan al mismo tiempo y otras que son secuenciales, ¿no? Una se realiza después de otra. Y aquí tenemos la numeración, fíjense, el EDT, este es el 1.1, 1.2 y así sucesivamente tenemos toda la numeración de las tareas, si nos damos cuenta, de esta manera. Y eso que no está elaborado al 100%, ¿no? Y se llama diagrama de Gantt porque tenemos la lista de las tareas, estas son sus tareas, estas serían tareas hoja, y acá al lado derecho tenemos nosotros los tiempos en que se van a representar de manera gráfica, y aquí tenemos la fecha de inicio y la fecha final, la cantidad de días que va a durar. Si utilizamos el project, él automáticamente me coloca aquí la cantidad de días. Inclusive si le doy recursos, él me va a decir cuántas personas van a trabajar, cuántos equipos vamos a utilizar, cuánto va a costar por ejemplo, el transporte del personal para hacer determinadas tareas, la cuestión de viáticos, todo eso lo podemos calcular. Y al final, como esta es una herramienta de Project, me puede dar un costo total del proyecto, ¿no? ¿Cuánto me va a salir el proyecto desarrollar? Cuando tenemos eh, varios proyectos en una empresa y hay que coordinar no solamente los tiempos, sino también los recursos, o sea, estamos hablando de que, por ejemplo, el programador tiene que dividirse entre varios proyectos, o el analista tiene que dividirse entre varios proyectos, o el que hace las pruebas unitarias. Entonces, ¿cuándo va a tener tiempo libre? ¿En la mañana, en las tardes, qué día? Eso también va a influir en cuanto a la planificación del proyecto. Y ese tipo de cosas lo podemos ver en herramientas como el Project, ¿no? Nosotros vamos a comenzar simplemente de manera general identificando las fases del proceso de un proyecto, por decirlo. Si fuera un proyecto ágil, acá sería nuevo. Vamos a buscar acá. A ver. Sería Scrum, ¿no? Scrum. Vamos a buscar otro proyecto. Vamos a buscar proyecto ágil. Administración de proyecto ágil. Ahí está. Podemos crear a partir de una plantilla también acá. Y aquí podemos ver que vamos a tener sprint, ¿no? Vamos a tener varios sprint y ahí vamos a ir colocando los elementos y vamos a tener gráficos eh, del estado del trabajo, trabajo pendiente, trabajo restante, lo que vimos y analizamos en las instrucciones. Entonces, cuando nosotros vamos a planificar, por ejemplo, nosotros vamos a planificar los sprint 1, sprint 2, sprint 3. Entonces, por sprint vamos a planificar los trabajos. Voy a hacer uno nuevo, en blanco. Por decir acá, yo tendría el proyecto, nombre de proyecto X, y dentro del proyecto voy a tener, qué sé yo, la parte de el Scrum 0, si se recuerda, el Sprint 0, si se recuerdan, cuando analizamos el Scrum, dijimos que podríamos tener un Sprint 0 que es la elaboración del Product Backlog, hacer el análisis de qué es lo que se va a hacer, hasta dónde se va a llegar, cómo se van a planificar los sprints, cuánto tiempo van a durar. Eso puede ser nuestro Sprint 0, ¿no? Dentro del proyecto. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, acá, si esto está más adentro, esto se puede, aquí es fácil realizarlo. Se mueve un nivel más adentro, se pone tap acá al principio. Vamos, vamos a ver aquí, vamos a ver. Aquí está. Vamos a colocar como subtarea, ¿ves? Ahí está. Y con estos botoncitos podemos colocar como subtarea y ya está dentro de este de acá. Y dentro del Sprint 0 vamos a tener reunión con, los, con el propietario, por ejemplo. Eso ya es una tarea más específica, esa sería una tarea hoja que está dentro del Sprint 0. Entonces yo puedo venirme acá y decirle esto va a estar dentro de este sprint, de la reunión. Primero voy a reunirme con él. Él me va a decir cuáles son los interesados del proyecto, los stakeholders. Entonces vamos a poner reunión después con los stakeholders o los interesados del proyecto para ir entendiendo qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, cómo se va a realizar. Y vamos a seguir aquí con varias tareas. Una vez tengamos acá, vamos a elaborar nosotros elaborar el product backlog. Y con eso vamos también a planificar los sprints que se van a, los sprints futuros. Lo estoy haciendo demasiado general así, pero es solamente para que ustedes vean cómo se podría hacer. Luego acá tenemos nuestro sprint 1, ¿ok? Entonces nosotros ya definimos cuáles son nuestros sprints. Acá vamos a tener nuestro sprint 1. Entonces esto lo vamos a subir un poquito a otro nivel. Ahí está. Y acá le vamos a decir dentro del sprint 1, vamos a colocar, qué sé yo, acá vamos a poner la reunión inicial, y así sucesivamente. ¿Ok? Esto lo pongo como su tarea y ahí voy a tener. Creo que eso está muy arriba, lo saqué demasiado. Lo vuelvo a meter un poquito más, un nivel más adentro y vamos a tener los niveles. A ver, vamos a ver si está bien. Esto cuando cierre este de acá, se cierra todo. Cuando cierre este de acá, va a cerrar esta parte. Y aquí nosotros le vamos colocando los días, ¿no? Él me da una fecha tentativa de inicio del proyecto, yo le pongo otra fecha y acá le pongo los días, le digo el inicio, el fin, y luego ya le ponemos, por ejemplo, que vamos a poner, por decir, un día, a este le vamos a poner 2 días, a este le vamos a poner 3 días, y está, ¿no? Acá podemos comenzar el 17 mismo, empezamos con esto. Vamos a empezar el 18, día siguiente. A vamos a comenzar el mismo 18 también. Listo. Vamos a hacer paralelo esos dos. Eh, Aunque no tiene sentido que deberíamos comenzar ya después de esta reunión, debería ser, ¿no? Entonces sería el 22. El 22. Una vez estemos elaborando los productos, ya podemos comenzar también ahí a elaborar también la planificación. Entonces vamos a decir que el 22 también empezamos esto. Eso vamos a hacer paralelo y vamos a poner la planificación 2 días. Muy bien. Entonces, fíjense que hemos colocado nosotros ya la fecha y luego decimos quién precede a quién, ¿no? Aquí voy a decir que esta reunión va a ser después de la reunión que tenemos acá arriba. Por ejemplo, está en 3, ¿no? Entonces yo voy a decir 3. Ahí, clic en 3 y, y ya está, ¿no? O directamente puedo escribir acá el número. Por decir, lo voy a hacer que dependa de 4, acá voy a poner 4. Ahí está. Y a le voy a decir que empiece también después
de 4 también, ¿no? Que también va a empezar después de 4. O sea, 2 pueden empezar al mismo tiempo, ¿ok? Y cuando le damos clic acá, podemos trabajar con las tareas, ¿no? Podemos darle ahí el comienzo a comienzo, fin a comienzo, lo que vimos hace rato podemos configurar en esta tarea. Y así vamos elaborando nuestro plan. Al final nos va a decir el tiempo de duración y demás. Bueno, eso es Project. Y esto se llama diagrama de Gantt. Este es el diagrama de Gantt, donde tenemos acá las fechas de inicio, fecha final, el tiempo de duración, las listas de tareas, las tareas ordenadas de tareas principales a sus tareas. Ese es un diagrama de Gantt que también se puede realizar, digamos, en Word, en Excel. No es exclusivamente en esta herramienta de proyecto, en Primavera, que es otra también para hacer gestión de proyectos. Pero estas herramientas me dan el plus de que yo puedo gestionar recursos, personal, hacer análisis de cómo va, hacer seguimiento del proyecto, de cómo va yendo en cuanto al tiempo. Entonces, es bueno manejarlo y está dentro de las especificaciones de buenas prácticas, utilizar herramientas de gestión de proyectos, ¿no? Deberíamos utilizar alguna herramienta, no siempre el project, puede ser cualquier otra herramienta también, ¿no? Como he dicho, también hay otra. Una vez nosotros tenemos especificado más o menos los costos y el tiempo que vamos a tardar en desarrollar un proyecto, de todas esas tareas que hemos realizado, vamos a tener que ver cuáles son las que nos dan el camino crítico. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellas tareas que no se pueden retrasar por ningún motivo, porque si se retrasan, se va a retrasar la finalización del proyecto. Si se fijaron, hay tareas que son paralelas, hay tareas que comienzan después de otras. Entonces, en ese tipo de ambiente, nosotros tenemos que ver cuáles de las tareas son las que no se pueden retrasar. Entonces, acá, generalmente, para hacerlo más corto, se le asigna una letra a las tareas para no colocar, por ejemplo, reunión con el dueño de la empresa, ¿no? O reunión con el gerente general, reunión con los interesados del proyecto, sino que se coloca A, B y demás, en lugar de colocar la parte larga, y ahí colocamos cuándo inicia la actividad y cuándo termina. Eso me da como resultado esto de acá, ¿no? Una lista de actividades. Estas son las actividades, estas son las predecesoras. Si se dieron cuenta en el proyecto, esto lo colocábamos con numeritos, ¿no? Me decían cuáles son las predecesoras y también cuáles son las siguientes después de esta. Con estas dos son suficientes para trabajar, pero también se puede utilizar esta siguiente, ¿no? La que tenemos ahí. ¿Y cómo se realiza? Primero, hay dos formas de trabajar el diagrama de PERT. Una forma es que las actividades sean eh, estas las aristas y otras que sean las flechas, ¿no? Entonces, en esta manera de red está, por ejemplo, como flecha, ¿no? Acá están las actividades. Actividad A, actividad B, actividad C, actividad D y demás. Ok. Y aquí serían los eventos. Estos nodos se llamarían eventos. Cuando se coloca de esta manera, estos nodos se llaman eventos. También me sirven para hacer los cálculos. El fin temprano y el inicio temprano, el inicio tardío y el fin tardío, que me van a dar las holguras que se puede dar en las tareas. Y aquellas tareas que las holguras sea cero, es la que pertenecen al camino crítico. Como seguramente ustedes han visto en evaluación de proyectos, ¿no? Entonces, aquí simplemente estamos repasando un poquito lo que ya vieron ustedes. ¿Y qué hacemos? No, tengo la tarea A, la tarea B y la tarea C. Tengo la tarea A, B y la tarea A, la tarea B y la tarea C, que depende de quién, de A. Entonces, vamos a volver acá, ahí está. Entonces, la tarea C depende de A. Coloco acá, tarea A y B no depende de nadie.
coloco un nodo de inicio y un nodo de final para A y B. Y aquí, por ejemplo, cuando termina A, porque aquí en este nodo va a terminar A, va a empezar C, ¿no? Pero acá me dice que C y B van a terminar al mismo tiempo. A ver, vamos a ver acá. Ahí está. Entonces, para que empiece E, tiene que terminar C y B. Entonces, acá abajito tenemos, entonces estos van a terminar acá, y cuando termine B y C, va a empezar E. Y así vamos armando, hasta que llegamos a un punto que es el final. Entre estos acá vamos a colocar muchas veces lo que se conoce como tarea ficticia. Si nos acercamos un poquito más, tenemos estas líneas punteadas que son tareas ficticias, que no son tareas en realidad reales, sino que se utilizan para poder enlazar eh, las tareas, porque acá seguramente después que termina B y C, ¿no? Y termina D, empieza recién F. Entonces no hay forma de colocarlo así directamente. Entonces nos creamos un evento acá para que cuando termine B, C, ¿no? Y D, empiece F, que seguramente eso está pidiendo más arriba en la lista de tareas. Veamos acá. B, C y D, recién empieza F. Entonces, para representar ese tipo de situaciones, como no podemos enlazar directamente de aquí hasta acá, vamos a tener esta tarea ficticia para hacer que todos terminen acá, ¿no? Entonces, B, C termina acá. Entonces, de aquí a acá, una tarea ficticia, y de ahí ya podemos concluir que va a empezar F, ¿no? Para hacerlo más legible lo que es el diagrama de red. Para eso se utiliza. Enseguida vamos a hacer un ejemplo completo. Ok, entonces el diagrama de PER trata de evaluar como dice en este documento, el inicio temprano y el inicio tardío, el fin temprano y el fin tardío. Y con esos elementos vamos a calcular las holguras, tanto de cada vértice, y para eso nosotros vamos a irnos a este otro ejercicio, donde estamos, aquí, vamos a ver si podemos, si lo tenemos por acá, esperemos un ratito, aquí está. Este lo voy a descargar. Con esto voy a explicar, con este de acá, voy a explicar cómo es que se hace el cálculo de, de, este, de la planificación temporal. Entonces voy a abrir esto, un momentito, denme un segundo, y aquí sí ya vamos a apretar un poco de atención, porque esta tarea van a hacer exactamente lo mismo con sus proyectos una vez identifiquen las tareas, ¿ya? Entonces, en esta parte, nosotros ya tenemos las actividades, le ponemos nombre y ya tenemos identificadas cuáles son nuestras tareas predecesoras y cuáles son nuestras tareas. Por ejemplo, acá cuando termine A y B va a empezar C. No, cuando termine A va a empezar C. Cuando termine B, acá me dice, va a empezar D. Cuando termine B, va a empezar E. Cuando termine E y D, va a empezar F, ¿no? Y tenemos acá las duraciones. Generalmente, cuando estemos hablando de Scrum, estos tiempos no van a ser en meses, sino que van a ser en días, ¿no? 2, 5 días, porque no nos olvidemos que son 15 días. Un sprint puede durar desde 15 hasta 30 días, entonces es, es bastante relativo. El tiempo debería ser en días, ¿no? En ese tipo de actividades. Para este ejemplo en específico lo vamos a poner en meses, pero en realidad debería estar en días o en semanas, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo elaboramos esto? Tenemos dos tareas, una A
y una tarea B. Y después tenemos que C comienza después que termina. Nosotros colocamos un círculo. Esto usted lo hace en manual, ¿no? Colocan un círculo. Ese es su evento inicial. Ahí inicia el proyecto. Entonces primero está A y colocamos el fin de A. Luego está B y colocamos el fin de B. Luego de que termina A, empieza C, si se recuerdan hace un momento. Luego de que termina B, empieza D. Eso es lo que hicimos hace rato. Esto tiene que tener su fin acá. Muy bien. Hasta ahí todo perfecto. Voy a verme un poquito más. Después que termina D, tenemos que E empieza también cuando termina B. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso acá. D empieza cuando termina E, pero también cuando termina B, mejor dicho, pero también empieza cuando termina B. Ok. Ahora hay una tarea que empieza cuando termina D y E. Entonces, de acá, de estos dos, debería, vamos a ponerle acá vamos a ver si podemos escribir. Ah, voy a poner, escape un momentito, voy a poner acá Pine, voy a ejecutar esto porque lo necesito. Entonces, dijimos que cuando termine D y E va a empezar. Entonces, aquí debería haber un elemento que una estos dos, ya sea de esta manera o de aquí para acá, ¿no? De cualquiera de las dos formas, para que de aquí o de acá salga el siguiente, porque me dice de D y E va a empezar otro. Entonces, si yo digo de aquí para acá, entonces desde D va a empezar otro. Si digo de aquí para acá, entonces desde E va a empezar otro, y ahí estaríamos diciendo que después de que termina D y E, empieza otra actividad, ¿no? Entonces, veamos, en este caso, voy a unir desde el fin de E, voy a unir hasta el fin de D para poder decir que va a empezar una tarea nueva, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros hacemos una ficticia. Ahí es donde se inician las ficticias. Y ahí vamos a agregar nosotros F, que F ya es nuestra última tarea. Como F es nuestra última tarea dentro de este proyecto, llegamos al fin del proyecto, pero no puede quedar ningún nodo acá volando. Si queda un nodo volando, ese se debe conectar con una ficticia al final del proyecto. Entonces acá tengo una ficticia y lo coloco al final del proyecto. Una vez hemos desarrollado nuestro diagrama de red de esta manera, nosotros hacemos ahora el cálculo. ¿El cálculo de qué? De los tiempos, ¿no? Por ejemplo, hace rato decía que desde la tarea A dura 2 meses, ¿ya no? La tarea B dura 5. La tarea D, 7. La tarea E, 3. Entonces vamos colocando en cada tarea los tiempos. Las ficticias siempre van a ser 0. La tarea C, 8. La tarea F, 6. La otra ficticia también es 0. Entonces, tenemos ya los tiempos en cada una de las tareas. Una vez tenemos los tiempos, nosotros medimos nuestro inicio temprano y nuestro fin temprano, nuestro inicio tardío y nuestro fin tardío. Entonces, cuando hablamos de inicio, el proyecto comienza en 0, ¿no? 0 tiempo. Y ese sería el evento 1. El evento 1 lo único que me dice es cuándo inicia el proyecto. Ahora, en el evento 2, nosotros vamos a calcular, nosotros acá, en el evento 2, en esta parte, lo con verde acá el círculo, acá,
estamos calculando círculo. Este tiempo, que este tiempo va a ser el tiempo en que terminó este de acá, el último, más el tiempo que tardó esto de acá. ¿No? Sería 0 más 2, 2. De esa manera calculamos ahí. Vamos con el siguiente. El siguiente sería, aquí, B, 0 más 5, 5, acá, E, 0 más, o diré 5, comenzamos acá, 5 más 3, 8, y vamos con el de acá, que sería, si se fijan, tenemos 7. 5 más 7, 12, perfecto, muy bien. Y acá tenemos en el otro, del otro lado, mi mouse no me está funcionando bien, ahí está, 8, ¿ok? Tenemos ahí ya la primera decisión que tomar. Ahora, ¿quién va a tomar? ¿A quién voy a tomar? ¿Voy a tomar 12 o voy a tomar 8? ¿No? Inclusive tenemos otro más, allá arriba tenemos un 10, ¿no? Tenemos 12, tenemos 8 y tenemos 10. Entre esos tres tiempos tenemos que decidir cuál es el que vamos a tomar. Y resulta que a la ida, ¿no? Que a la ida tomamos el que es más alto, ¿ya? En este caso sería el 12. 12 más 6 me va a dar 18. Porque yo también, de entre estos dos, entre E6 y E6, 12 y E6, 8, que son los dos caminos posibles para llegar acá, yo tomo el más alto, que sería 12, ¿no? 12 le sumo 6, me da 18, ¿no? De este otro lado sería 10. 10 le sumo 0, me va a dar 10. Entonces, entre E7 igual a 18 y E7 igual a 10, ¿cuál es el mayor? El 18. Y con ese me quedo. A la ida siempre va a ser el mayor. ¿Ok? Y a la vuelta lo vamos a hacer acá manual porque no lo tengo anotado acá. Vamos a ponerle L. Vamos a ponerlo con texto acá. L. L7 le voy a poner. Con mayúscula voy a trabajar. L7. L7. Aquí empezamos también en 18, en el que terminamos. Ese es nuestro inicio de nuestro fin. De acá. Y a ese le vamos a ir, le vamos a ir restando, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? 18 le resto estos 6 y acá voy a tener L6 igual a, pongamos acá, a 12, ¿no? Igual a 12. De aquí me voy por los dos caminos también. Acá le resto 12 menos 0. Aquí abajito voy a tener L4, que va a ser 12 menos 0, 12 también. 12. De este otro camino voy a tener aquí L3, L3, que va a ser 12 menos 7, que me va a dar 5, ¿no? 5. De este otro camino va a ser 12 menos 3, que va a ser 9. Entonces voy a tener acá un L3 también acá, L3, que va a ser, eso también se hizo a la ida, ¿no? Por si acaso, cuando tenemos dos caminos, por todos los caminos sumamos, L12 menos 3 me da 9. Entonces ahí coloco 9. Entre estos dos, yo elijo cuál. A la ida tomamos el mayor. A la vuelta tomamos el menor. Por lo tanto, acá yo voy a
a decir, este que es el mayor, no va. Me quedo con el menor. Entonces acá, el que es L3 es 5 y E3 es 5 también, ¿no? Entonces ya estoy calculando el regreso. Lo mismo hago con los otros caminos. Aquí, por ejemplo, arriba voy a calcular este de acá, que sería 18 menos 0. Acá va a ser L5. Va a ser igual a... Vamos a ponerlo. Este está con rojo, se colocó. No, vamos a ponerlo azul. Aquí vamos a colocar L5 es igual a 18. Y acá le restamos otra vez L2, porque fíjense que le estamos colocando el nombre del nodo, ¿no? El nodo se llama 2, entonces le ponemos L2. L2 va a ser 18 menos 8, ahí quedaría 10. 10. Perfecto. Entonces acá tenemos L1, que es nuestro primer nodo, L1, y nuestro L1 va a ser 10 menos 2, me va a dar 8, ¿no? Perfecto. Entonces, pero del otro camino todavía nos faltaba, aquí habíamos quedado con L5, vamos a tener otro L1, por ese otro camino, L1 va a ser igual a 5 menos 5, este 5 menos este 5, me va a dar 0. Ok, cuando teníamos 2, dijimos, lo que tenemos que hacer es elegir a la vuelta, o sea, los L, vamos a elegir siempre los menores. Entonces, este 8 es descartado y queda 0. Ok, una vez calculamos de aquí a la ida, por si acaso, este está descartado, ¿no? Este no está dentro de nuestros planes. Entonces, dijimos una vez a la ida, nosotros descartamos eh, las menores y a la vuelta descartamos los mayores. Nos fijamos, donde estos sean iguales, esas van a ser parte de mi camino crítico. Entonces voy a poner acá un circulito en donde tengamos camino crítico. Acá, por ejemplo, L1 y E1 son 0. Entonces aquí hay camino crítico. Este es parte de mi camino crítico. Quiere decir que mi holgura es 0. Esa diferencia es la holgura, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, acá arriba dice 10 y 2 sería 8. Mi holgura es 8. O sea, yo puedo retrasarme y jugar con ese tiempo, ¿no? ¿8 qué? Pueden ser 8 semanas, 8 meses, en este caso son meses, ¿no? Aquí abajo tengo L3 vale 5 y E3 vale 5. Entre lo que decidimos son iguales. Cuando son iguales, entonces no tengo holgura, porque 5 menos 5 me va a dar 0. Entonces, este es parte de mi camino crítico. Me voy más acá abajo. Acá tengo L4 y L12 y E4. La diferencia va a ser 4, no es 0. Entonces, este no es parte de mi camino crítico, este evento. Acá tengo 12 y 12. Este es parte de mi camino crítico, ¿no? Entonces, acá tengo 18 y 18. Este es parte de mi camino. Por si acaso, puede haber más de un camino crítico. Cuando es más grande el diagrama de red, pueden haber 2, 3 caminos críticos, ¿no? Generalmente es uno, pero no es necesariamente uno en todos los proyectos. A veces son 2, ¿no? A veces 3. Eso quiere decir que tenemos tareas que pueden retrasarnos. Son varias, ¿no? Varios posibles caminos. ¿Y para qué nos sirve este análisis del camino crítico? Analizamos estas actividades y las tenemos que planificar de tal forma que no se retrasen. Porque si esto se retrasa, ya no va a ser, por ejemplo, 18 semanas ni 18 meses. Si me retraso uno, va a ser 19 meses o 19 semanas. O si si me atraso con esta tarea, por ejemplo, 3 meses, y aquí aumentaría 3 meses en la finalización de mi proyecto. Entonces, esta es mi planificación inicial. Cuando va a ir
bien y bonito, yo ya identifico cuáles son las tareas, pero puede ser que en algún momento alguna de estas se retrasen y yo tenga que reformular mis tareas. Al reformular mis tareas voy a volver a trabajar con el diagrama de Per y de Gann y ahí voy a tener que identificar cuál es mi nuevo camino crítico, ¿no? Entonces, esto también va cambiando con el tiempo. Esta es la planificación inicial, simple. Entonces, me permite gestionar las tareas que son más importantes dentro del proyecto para que el proyecto tenga un final adecuado en el tiempo correcto. Si no se hace esto, generalmente nos vamos a atrasar una semana, 2 semanas y demás. Entonces, este paso es para gestionar la parte de las duraciones de las tareas y que cómo estamos avanzando con el proyecto, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a enfocar en estos áreas. Por lo tanto, mi CPM, que así se llama, mi CPM, el camino crítico, en este caso, va a ser las tareas B, D y F. B, D, B, D, F. Pero también yo podría decir, nombrar el CPM con los eventos. El evento sería 1, 3, 6 y 7. Entonces yo podría colocar 1, 3, 6 y 7. Por si acaso, estos eventos se fueron nombrando de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, de izquierda, el de arriba primero 2, el de abajo 3, así. ¿Qué pasa si ya lo nombré y lo nombré en desorden, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, este debería ser 4 y este de acá abajo debería ser 6, está en desorden. No pasa nada, ¿ok? Simplemente es que lo hemos numerado de la manera que nos, nos dicen que es menos conveniente. Simplemente nos aconsejan de que coloquemos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿ok? No tenemos por qué rehacer todo el diagrama si es que nos equivocamos en un numerito, en otras palabras, ¿ok? Esto sería el diagrama CPM. No es el diagrama de PER todavía, porque el diagrama de PER se hace en los cálculos estadísticos eh, sobre cómo estamos yendo en un proyecto y qué probabilidad hay que nos retrasemos, que acabemos a tiempo, que acabemos antes. Eso se trabaja ya un poquito más durante el desarrollo del proyecto, ya que estamos planificando inicialmente. Por eso vamos a trabajar con el diagrama, esto se llama PER-CPM, donde nosotros tenemos ya las duraciones específicas bien definidas, ¿no? Cuando vamos a hacer estadísticas en cuanto a la duración, cuán probable es que nos retardemos, cuán es probable es que terminemos a tiempo y todas esas cuestiones, ahí trabajamos con el PER como tal, ¿no? Ok, también se puede hacer PER y PER CPM después, digamos, ¿no? Entonces se puede trabajar con ambos. Esto era para darle una pauta de cómo se debe gestionar mínimamente un proyecto y conozcamos lo que vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar nuestro diagrama de Gantt y nuestro diagrama de PER para nuestro proyecto, que esa es nuestra siguiente tarea. Hasta ahí voy a guardar esto. Ah, ahí está. Lo vamos a guardar. En documentos está bien. Eh, Vamos a poner GAN o PER CPM. La fecha de día es 27, ¿no? ¿Qué fecha de día? 17, ¿no? 17 del 17 y 07 del 2025. Perfecto. A ver, bien.
Ya no es válido por el guión. Vamos a ponerle guión, menos. Es que lo estoy guardando en la pantalla y eso quería guardar todo lo que estamos colocando acá en la pantalla. Que grabe la pantalla completa. Bueno, podríamos hacerlo con imprimir pantalla, ¿no? Ahí está. Y ahí le damos guardar, recortar. Pantalla completa. Ya está. Ya lo guardamos. Ok. Enseguida lo voy a poner en un Pine. Entonces, con eso, este tema es más práctico. Tenemos que hacer un taller de la cuestión de, de la planificación temporal. Ya tenemos que hacer un pequeño ejemplito más como tarea. Les voy a poner en la plataforma, pero primero necesito que traten de hacerlo para sus proyectos y vamos a ver cómo le va. Sobre todo el diagrama de Gantt primero y después el diagrama de PER. Para este diagrama de PER yo les voy a dar un par de ejercicios para que ustedes vayan desarrollando en el ambiente, ¿no? ¿Preguntas o dudas hasta ahí? He tratado de hacerlo lo más conciso posible, la planificación temporal. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Ya lo habían visto este tema en evaluación de proyecto? Tan, también en investigación operativa también se ve, ¿no? Ok. Entonces, ya tenemos una idea de cómo se realiza. ¿También vieron diagrama de Gantt en ese tiempo? No, ingeniero. Ya. Bueno, entonces, la tarea principal es que hagamos nuestro diagrama de Gantt y nuestro diagrama de red, ¿ya? Esto lo tienen en la plataforma, lo acabo de descargar yo de la plataforma, no tienen esta diapositiva y como vieron, tiene solamente la ida y no la vuelta, para que la vuelta lo haga manual y así mientras lo voy calculando ustedes se vayan dando cuenta o recordando de cómo se realizaba, ¿no? La ida tomamos el más alto y a la vuelta tomamos el más pequeño, inclusive obviamente que ustedes en investigación operativa seguramente o en sistema operativo, ¿qué me dijo que lo avanzaba? ¿En operativa uno? ¿Operativa 2? Pero Ya, en investigación operativa 2 entonces ustedes seguramente calculaban holgura, ¿no? Y demás, que son otros cálculos que se realizan. Nosotros vamos a hacer solamente el cálculo de ida, las duraciones, y a la vuelta también las duraciones. Tomamos el mayor a la ida y el menor a la vuelta, y con eso ya tenemos nuestro camino crítico. Solo necesitamos eso, ¿ok? ¿Alguna otra consulta, preguntas, dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O todo quedó claro? Después del examen, después del examen. Va a ser para el siguiente martes, ¿no? El siguiente martes vamos a trabajar recién con esto. ¿Alguien tiene se movió las fechas de financiación del semestre? ¿Alguien tiene la última fecha? ¿Hasta qué fecha está el semestre? Ya están terminando sus materias, ¿no? Ingeniero, yo tengo entendido que es hasta este sábado las clases. Ya, No clase, sé si ¿no? estoy equivocado. Ya, ya está bien. Entonces, hasta este sábado tenemos la clase, pero nosotros vamos a terminar todavía de evaluar, ¿ya? Entonces vamos a continuar hasta que terminemos, por lo menos una semana más vamos a estar. Y entonces nos falta un tema que lo vamos a hacer el siguiente martes y vamos a dar nuestra segunda evaluación y la defensa de nuestro proyecto la siguiente semana, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, la siguiente semana ya ustedes van a estar más libres y se van a poder dedicar también más a su proyecto y todo lo demás. ¿Ok? La defensa del proyecto lo vamos a hacer ahí en la final. Yo termino
el 26 termino aquí en la Católica, ya voy a estar libre para poder moverme en el día, ¿no? Entonces, yo voy a coordinar eso de la entrega de notas, no se preocupen si terminan clases hasta este sábado, yo voy a coordinar después la entrega de notas con 1 semana, 2 semanas de movimiento, ¿ya? ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Dije sobre el examen del día sábado grupal, ¿a qué hora va a ser? Eso va a ser durante todo el día, igual que el domingo. Ustedes se juntan a la hora que ustedes quieran. ¿Me entienden? Ya, listo, gracias. Sí. Yo voy a Ingeniero, una lanzar el consulta, el examen, examen que va a ser grupal, ustedes se juntan, ustedes se juntan, lo resuelven y luego lo suben, como con una tarea normal, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿solo uno lo sube, ingeniero? Por ejemplo, del grupo, digamos, solo uno Sí, se solo uno presenta. lo sube. Sí, solo uno lo sube. Es Ingeniero, una así, consulta, usted dijo que nos iba a compartir no lo escucho. de la segunda manera. Ah, ya, sí, Hola, eso lo voy a hacer ¿ahora sí me enseguida. escucha? Sí, ahora sí. Eso lo voy a hacer enseguida. Ni bien terminemos la clase, me voy a poner a buscar los videos. Es que tuve un problema traté de enviarle las clases ya grabadas que teníamos, pero tuve un problema con cargarlo, porque lo hice en la Católica y tiene creo que un problema de, de restricción de megas, no me dejó subir y lo intenté otro día y tampoco pude. Así que lo voy a hacer acá hoy día. ¿Listo? Enseguida lo Perfecto, voy ingeniero, a gracias. subir. Todo lo que tenemos pendiente lo voy a subir enseguida. Bien. Si no hay más dudas, nos vemos el día martes. Ya. Las tareas les voy a avisar cuando estén el examen, cuando esté en línea, les voy a decir el examen está en línea. Y ustedes lo van a ir resolviendo, ¿ya? ¿Alguna consulta antes que nos vamos? ¿Ninguna? Todo claro. Muy bien. Entonces nos vemos el día martes. No se olviden estar atentos el fin de semana. Ok. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.